Tengan muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Psicología Educativa en este caso y somos estudiantes del licenciado Benjamín López. Este día nos encontramos con licenciada Palacios, en el cual estaremos analizando el siguiente caso. El caso dice lo siguiente. Fernando es un estudiante de 16 años que está aprendiendo inglés como su segundo idioma. Aunque tiene un buen vocabulario, se siente inseguro al hablar y a menudo evita participar en actividades de clase. La intervención que hace la docente es la siguiente. En lugar de solo hacer ejercicios de gramática deberían de organizar como que un club de conversación donde los estudiantes puedan hablar sobre sus temas, es decir, lo que más les dificulte a ellos. Ok, señorita Palacios, una pregunta con respecto a la teoría de Jerome Bruner. ¿Qué factores crees que contribuyen a la inseguridad de Fernando al hablar inglés dentro del aula? ¿Cuáles son los factores que crees que influyen para que el joven se abstenga de? uno de los principales factores, creería yo en este caso, sería el modelo educativo tradicional que se ve en gran parte, mayoría en todos los centros escolares, que solamente el alumno llega, se sienta y escucha lo que el maestro indica. Entonces ese sería una limitante. Si este factor se llevara a un modelo ya simbólico, ya más de interacción social, el alumno tendría las posibilidades más de adquirir herramientas para poder aprender inglés. Entonces él se siente limitado en esa parte. De acuerdo, Ya que su modelo educativo ha sido el tradicional. De acuerdo, entonces cuando hablas del tradicional es aquel donde el alumno llega, se siente, escucha y Y se hasta va. ahí se limita, o sea, no hay ni dinámicas ni prácticas dentro de un salón. Entonces él se siente limitado en esa parte. De acuerdo, Palacios. ¿Cómo puede el ambiente en el aula fomentar una mayor confianza en Fernando para participar en las conversaciones? ¿Cuáles son los factores de ambiente que pueden influir dentro del aula para que tanto Fernando como otros estudiantes puedan sentirse libres de conversar? En este caso creo que sería para poder implementar esa educación, digámoslo así, o ese aprendizaje dentro de un salón, tendría que aplicarse lo que estábamos hablando del modelo de Jerome Bruner, ¿verdad? Que habla acerca de la interacción dentro de un salón y poder aplicar ciertas estrategias para que el alumno pueda comunicar más este idioma, y en este caso también podría ser participativa la clase y utilizar este apartado que habla de lo simbólico, que es a través del lenguaje y a través de la comunicación que se puede ir aprendiendo. Ok, Palacios. Entonces, ¿quiere decir que el papel del maestro dentro del aula es fundamental? Sí, creo que es fundamental, pero realmente si lo llevamos a nuestro país, a todo lo que a la hora de estar en un salón de clase, sabemos que esta parte es algo limitada, porque también al alumno a veces se siente con pena o a veces se siente con esa timidez de que dentro del salón le pueden hacer burla. Entonces limita esa parte, pero si el maestro empieza a incluir a todo el grupo, esta parte se podría trabajar mejor. Pero eso va a depender del docente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me puedes decir de la estigmatización que se da a los alumnos que no tienen una cierta capacidad de comprender y entender ciertos temas? Porque se da en el aula, se da donde muchas veces los mismos estudiantes suelen estigmatizar a la persona. O en muchas ocasiones el maestro también juega esa parte en el cual puede limitar esa parte. Bueno, en este caso es como una raíz que se viene arrastrando desde mucho tiempo. En este caso va a depender de la persona, como te lo decía, si él tiene la capacidad de modificar esa parte o estancarse, a quitar esas cosas que se vienen dando en el sistema educativo. De ahí va a depender del maestro, a cómo va a acoplar sus modelos de aprendizaje dentro del salón y quitar esta parte de la estigmatización. De acuerdo, Palacios. Entonces, la compañera va a seguir con las siguientes preguntas.
A continuación, me gustaría, aparte de los aportes que ya nos hizo mi compañero Hidalgo, me gustaría también preguntar sobre un caso que normalmente es algo que puede ser muy relevante, ya sea en el aula con los profesores. Para usted, ¿qué estrategias podría implementar o utilizar el profesor para que Fernando, o ya sea un niño que está aprendiendo inglés, pueda expresarse mejor o con más confianza, y tenga más autoestima? En este caso creo que sería importante la buena comunicación dentro del salón y tratar la manera de que las clases sean un poco más participativas, que el alumno se pueda sentir también en un ambiente adecuado, un ambiente donde él sea tomado en cuenta, donde también él pueda aportar dentro del salón y incluir en sí a todos los alumnos. Siento que eso es más importante, de que el alumno se sienta en confianza y pueda expresar sin miedo a equivocarse, porque creo que la mayoría de los alumnos a veces se limitan en esta parte porque a veces tienen miedo a equivocarse. Entonces siento que ¿Y siente usted o considera que en las escuelas o sea en los colegios los profesores tienen como limitantes o favoritismo con estos compañeros o con alumnos en los cuales se intervienen en el estudio que se puedan como expresar bien? en este caso volvería quizás a lo mismo que decía anteriormente, de que los maestros vienen arrastrando un sistema de educación muy antiguo que se ha utilizado, lo que les estaba diciendo, la educación tradicional. Entonces, y no se ha intentado utilizar estas metodologías, porque en nuestro país, si lo acoplamos a nuestro país, estamos bien limitados en esta área. Entonces sí, a veces hay favoritismo, sí lo hay, lo existe, porque hay alumnos que generan más conexión con ciertos maestros, y entonces los que casi no suelen interactuar dentro de los salones se sienten limitados y se sienten excluidos. Y también ser excluido en un grupo o en una sociedad, eso hace que te limita y te puedes llegar a sentir baja autoestima. También a continuación me gustaría hablar sobre el apoyo o cómo influirían los compañeros de clases de Fernando en cuestión de que, digamos, que él no se pueda, o como que esté más motivado en el ámbito de aprender inglés. Yo creo que aquí siempre va lo que he mencionado de la buena comunicación entre los compañeros. Creo que sería ese un factor fundamental de que se pueda llevar entre sí, donde entre ellos se puedan motivar, pero principalmente el mayor trabajo lo tiene el maestro a la hora de enseñar y hacer participativas las clases y no excluir a ninguno en este caso, y poder aplicar esta teoría que es bien importante, que casi no se trabaja. Entonces siento yo de que sí, va a depender más que todo del docente que está impartiendo la clase. Muchas gracias. Para usted, licenciada, ¿qué actividades complementar es decir, que en el salón de clases él se siente inseguro, ¿verdad? Siente así con temor a la hora de expresarse. Entonces, ¿qué recursos puede dar usted? Una de las recomendaciones que yo podría brindarles es de que se puedan hacer las clases más participativas, también utilizar lo que es la música, para que el alumno se sienta un poco más confiado en esta área. También se podría implementar lo que ya le decía a tu anterior compañera, la confianza dentro de los salones y decirlo más que todo de que no se limite esta parte. Entonces, prácticamente juegos que usted brindaría podrían ser como que Escuchar música, practicar dentro de los hogares el idioma, no se ser limitado, pero eso va a ser de acuerdo a la confianza que el alumno haya adquirido. Entonces, para eso tiene que ver que los padres tienen que fomentarle primero la confianza en él. Ajá. Pero venimos arrastrando algo muy cierto. Los primeros años son claves en el ser humano. Entonces, si él desde muy pequeño ha sido limitada esta parte, a la hora de llegar a una edad que es la adolescencia, porque el caso de alguien de 16 años trae bien arraigada esta parte. Entonces, ahí sería, tanto como de los padres y como del docente, de buscar estrategias para que él no se sienta tan limitado. Entonces, también el docente tiene que ver con eso.
debe cambiar Tendría como que la estrategia, cambiar las estrategias de enseñar, sería uno. Si él toma realmente el compromiso de decir, vamos a cambiar las estrategias para que el alumno pueda aprender un idioma, y quizás las cosas serían diferentes si se cambiaran las metodologías que actualmente tenemos, que son metodologías ya, como te digo, desfasadas, y se pudieran implementar estas nuevas que realmente hasta la fecha no se han implementado. Muchas gracias. ¿Cuál cree usted que es la importancia de incorporar elementos lúdicos por parte de los profesores y de los padres en el aprendizaje de un nuevo idioma para estudiantes como el Fernando? Bueno, los elementos lúdicos nos hablan que son los elementos del juego. Entonces, dentro de los salones se podrían crear dinámicas enfocadas al idioma inglés. En este caso yo le mencionaba a tu anterior compañera que podría ser la música, también podría ser recompensas a la hora de hacer actividades para que el alumno se pueda sentir también motivado en este caso. Creo que eso en sí casi no se implementa, pero como lo vengo diciendo, sería importante para que el idioma inglés no solamente sea escuchado, sino que también compartido. O sea, poder ver diferentes tipos de vista de cada alumno y poder crear más vocabulario en el idioma inglés para el alumno. ¿Y cómo se podría medir estos elementos lúdicos, impactos del alumno en la participación de Fernando? Los elementos lúdicos creo de que se podría medir a la hora que se ponga Fernando a hablar el idioma. A ver si Fernando ha logrado o ha tenido la capacidad de poder internalizar el idioma y poderlo expresar y ya no sentir tanto temor a lo social, ¿verdad? Al ambiente social. Entonces sería esa parte que se tendría que trabajar bastante, porque en el idioma inglés hay personas que sí saben la gramática del inglés, pero no saben expresarlo, o sea, les da miedo, el miedo a equivocarse. Creo que la mayoría de los alumnos que están aprendiendo un idioma suele pasar esto, se limita en esa parte por el miedo a que puedan ser burlados por los demás compañeros. Y Fernando, al compartir estos intereses personales que él tiene durante las clases de inglés, ¿cómo a él le podría beneficiar? La interacción con sus compañeros. Creo que le podría beneficiar para que su inglés sea un poco más fluido. Esa sería una parte. También le podría ayudar para no sentirse tan limitado en ese aspecto. Sí. Hablando un poco sobre la autoeficiencia, la dependencia que tiene Fernando, ¿cómo esta autoeficiencia podría influir en la motivación de Fernando para aprender inglés? Sí creo que sería más importante de que Fernando tendría un poco más amplio el conocimiento en el idioma inglés y poder saber cómo lo podría acoplar, cómo podría él expresar este idioma. Y más que todo es lo que veníamos hablando, de poder implementar este modelo en las escuelas para que no solamente sea el modelo tradicional. Si se quita el modelo tradicional y se empieza a trabajar con el modelo de Jerome Bruner, creo que sería más efectivo si se empieza a tempranas edades, porque cuando ya tienes cierta edad cuesta más modificarlo. Jerome Bruner menciona de los errores, que para él los errores son bienvenidos. ¿Qué opina usted sobre que cometamos errores, pero que sean bien vistos para Jerome Bruner? En este caso, de los errores sí puedes aprender siempre, porque puedes modificarlos, porque a la vez, porque la interacción social, y él habla también acerca de la transferencia, entonces que se da entre grupos sociales. Entonces lo que tú le transmites a otro o lo que tú puedes observar de otra persona, también puedes modificar esa parte cuando te comete un error. O sea, puedes aprender de eso. ¿Qué indicadores podrían ser evaluados, ya sea para los padres o para el docente, para ver el progreso de Fernando? Uno de los principales indicadores serían como las pruebas escritas,
para saber en qué nivel se encuentra Fernando, pero más primordial sería las pruebas orales dentro de los salones, donde ahí se va a ver cómo Fernando ha ido avanzando en el idioma inglés, cómo va expresando el idioma inglés y en qué nivel se encuentra. Siento que ese es uno de los más importantes, y también la interacción con su mismo compañero, y el más importante, cuánto él ha adquirido conocimiento y lo que te decía en el nivel que se puede encontrar. Esa sería una parte. Y también lo escrito es como para observar quizás lo de la gramática, que hasta donde también él ha desarrollado la parte de poder escribir el idioma inglés, no solamente tanto hablarlo. Y también poder medir la pronunciación, si está teniendo una buena pronunciación, también sería en lo oral. ¿Cree que aprender otro idioma le puede tener como una mejor autoestima o puede sentirse mejor? Creo que sí se podría sentir mejor si a la persona que está aprendiendo inglés le gusta el idioma. Pero si esta persona se ve obligada a estudiar un idioma por los padres, esa podría ser una limitación, porque no estaría haciendo algo que le guste, sino que algo que se le gusta. Entonces siento que la persona, para poder aprender un idioma, le tiene que gustar. Y tiene que disfrutar también para poder desenvolverse mejor. ¿Y usted alguna vez ha presentado o ha visto algún caso relacionado o similar al de Fernando, ya que digamos que aprende un idioma, pero al momento no tiene como el apoyo suficiente para poderlo llevar a cabo? En este caso sí he observado en algunas situaciones esas limitaciones de cuando se aprende un idioma. En este caso me tocó ver a alguien que quería aprender inglés porque quería tener un buen ingreso económico, y la única forma que podría él tener un buen ingreso era aprender un idioma dentro de nuestro país. Entonces a esta persona literal no le gustaba, o sea, no le gustaba el idioma, pero tuvo una motivación, y la motivación fue que quería tener más ingresos. Y entonces, en este caso, entonces también la motivación es algo muy importante, pero eso va a depender de la persona. Entonces a esta persona no le gustaba el idioma, pero tenía una motivación que era tener mejor ingresos. Entonces siento que eso es muy importante, y aprender un idioma siempre y cuando también te guste, no tengas una motivación. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Ok, licenciada Palacios, con respecto al caso que ha mencionado, ¿qué pasos concretos podría seguir Fernando para mejorar su idioma en inglés? Uno de los principales retos quizás para Fernando serían ponerse escalas como para poder él seguir avanzando en este idioma. En este caso sería un reto que, digamos, cada semana el poder alcanzar cierto nivel o cierto porcentaje en el idioma inglés. Ese sería uno principalmente. Y también como estarse evaluando hasta qué nivel se encuentra, evaluarse cómo se encuentra gramáticamente. Entonces siento que eso es uno. Ok, entonces otro paso concreto podría ser trabajar en la pronunciación. También trabajar en la pronunciación siento que también es importante para que él vaya observando si hay un avance o hay un retraso. Creo que eso también sería otro factor o un elemento importante que Fernando podría incluir para ver en qué nivel se encuentra en el idioma inglés. De acuerdo, entonces un paso concreto también podría ser hablar con una persona con un idioma. Practicar el idioma con una persona que lo maneja bien también sería otro factor importante para que él se pueda sentir un poco más animado, o tal vez se puede desanimar también, ¿verdad? Entonces, pero también puede ser una motivación para que él pueda perfeccionar el idioma. De acuerdo, entonces quiere decir que entonces la teoría de Jerome Bruner es un proceso activo y de constructivismo donde el estudiante tiene ciertas experiencias y lo relaciona con las nuevas experiencias para poder aprender. Esta ha sido nuestra presentación, licenciado. Le agradecemos por apoyarnos. Muchas gracias.